No way. Bienvenidos a Salud para el Bienestar. El día de hoy estoy acompañada de Dana Ramkelaban, que estudio nutrición. Hola, hola, mi nombre es Kendall Vargas, estudiante de enfermería. y mi persona, Janine Ureña, estudiante de enfermería de cuarto año. Bueno, el día de hoy les venimos a presentar nuestro nuevo proyecto de promoción de la salud integral dirigida a grupos específicos de la UCR. Este es parte del TCU 502. Por medio de este podcast, pensamos darles información que pueda servirles para que tomen decisiones educadas y empoderarlos sobre su salud. Entonces, primeramente, para abrir un poco el podcast, vamos a hablar como más en general, introducir primero lo que bueno, nosotros sabemos de salud, ¿verdad? Entonces, según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, este es un concepto de 1948, entonces ya es como muy viejito y al final vamos a hablar como un poquito de cómo es que este concepto no abarca todo lo que es salud y todo lo que nos enfrentamos día a día con respecto a la salud. Sí, totalmente. Creo que, bueno, como usted dijo, esta definición se hizo hace un montón y creo que hay un montón de determinantes, ¿verdad? Que influyen en la salud. Entonces, alguna de esas se incluye como el nivel socioeconómico, también el estado político de un país, también razones como biológicos, como la genética o la edad de una persona, también ser como contexto psicosocial, factores conductuales como la actividad física, la alimentación y así, y también el ambiente, ¿verdad? Creo que Kendall sabe un poco más de los subtemas de estas divisiones. Sí, bueno, eso es un poco, creo que eso de hablar de salud, como decía Janine, es un poco complicado porque es un tema muy, muy amplio y, digamos, depende de las perspectivas de que se vea, desde la carrera que se vea, desde la profesión o el puesto, ¿verdad? Va a influir muchísimo en cómo uno comprende la salud, porque no es lo mismo la salud que comprende una persona que realmente no ha tenido estudios y una persona que ha tenido un estudio más directo con lo que es, no sé, la parte física de la persona, la parte emocional. Entonces yo creo que, digamos, parte de lo que mencionaba Dana, de los elementos y determinantes sociales de lo que es la salud, es un poco, bueno, lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del podcast y así, pero incluye lo que son las categorías principales, o sea, las categorías determinantes de la salud. También tenemos macrodeterminantes y los microdeterminantes. Y lo interesante es que cada categoría va a influir en cierto porcentaje en la persona. Entonces, realmente es muy difícil cuando una persona cree que no tiene salud solo porque el profesional le dijo, no, es que usted tiene una mala salud o usted debería hacer esto y aquello, porque realmente es un tipo de receta que no puede aplicarse a todo el mundo, porque al fin y al cabo tenemos que ver a la persona bastante como una persona y pues única, ¿verdad? Que tiene factores detrás que no para los que quizás un tratamiento específico, una receta ahí quizás puede que no funcione y es parte de por esos determinantes. Los determinantes, bueno, nosotros ahorita los vamos a ver desde una organización que se encargó como de trabajar esto, que es como literalmente la organización de los determinantes de la salud. No sé si ahorita vamos a empezar un poquito a definir lo que es salud por parte de, no sé, de nuestra visión de enfermería y también desde la visión de Dana, desde lo que es Nutri, a ver si o sea, tenemos como el mismo, la misma base, ¿verdad? O que es diferente o así. Ujú. Bueno, no sé si Janine quiere ahí empezar. Bueno, pues, en realidad lo que dice Candalí es muy cierto, porque si yo puedo decir tengo salud, pero, o sea, no sé, tengo los esteroides muy altos, ¿verdad? O tengo la glicemia muy alta este día, entonces que ya no tengo salud. Digamos, entonces, es como muy difícil o puede que decir como, no, yo es que yo soy completamente bien, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista, pero en mi ámbito social no. Digamos, vivo en un lugar que es peligroso, ¿verdad? Que no puedo salir a correr porque me asaltan, porque ya es peligroso, ¿verdad? Que hay mucho crimen en la zona. Entonces, que ya no tengo salud por esta razón específica. Entonces es como muy difícil separar al ser, ¿verdad? Solo por una u otra razón. O sea, es como muy...
imposible, ¿verdad? Y desde enfermería nosotros lo abarcamos viendo a toda la persona, porque no solo preguntamos, bueno, con más tiempo, ¿verdad? Las enfermeras que pueden abarcar a la persona no en 15 minutos, no simplemente preguntamos, ay, ¿cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo estás de presión, verdad? ¿Ha tenido un ataque, un infarto o posterior? No, sino que simplemente también vemos como relaciones, cómo le va con su mamá, cómo le va con su pareja, ¿verdad? Con sus amistades, también lo religioso se ve, entonces no es simplemente físico, ¿verdad? O sea, o las expresiones físicas que tengamos, sino todo el ambiente que nos rodea y cómo esto nos afecta. Bueno, así lo vemos como desde enfermería, no se da nada desde Nutri, si es como un toque diferente. No, tiene toda la razón. Por dicha, creo que en la U, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica, no sé si podemos decir eso, pero la UCR, tenemos una visión muy integral, ¿verdad? Como muy humano. Entonces, no es solamente llegar y pesar a la persona y hacer mediciones. Debemos hacer una entrevista bastante detallada que incluye tanto, di claramente lo que come y así, pero también di el ingreso, si ellos están cómodos decirlo, porque no es lo mismo que si pueden comprar en la feria, ¿verdad? Local, regional, o si pueden comprar, si solamente compran en Palí o en comparación de Walmart o automercado, ¿verdad? Es muy distinto o también si tienen alguna alteración bioquímica o así, o alguna enfermedad, ya eso influye. Y también la dinámica familiar, con quién come o quién cocina, o también si pueden, si tienen acceso, ¿verdad? Si pueden llegar a, si tienen que caminar mucho para comprar alimentos o si más bien tienen carro o en bus. Entonces son muchas cosas que uno debería tomar en cuenta y también el tiempo. Hay personas que de verdad se levantan a las 4 de la mañana a ir a trabajar y llegan a las 11 de la noche, ¿verdad? Y entre ese tiempo uno espera que sacan sus 3 horas al día a cocinar una alimentación súper buena. Entonces sí es realmente conocer a la persona y, y dentro de su contexto de vida, a tratar de ayudar a esa persona lo más posible. Sí, yo creo que eso está muy bien, esa visión que tienen de ver a la persona como un todo, digamos, de la parte integral, creo que es importante porque eso va a influir muchísimo y a potenciar muchísimo de la atención que ustedes les den o el proceso que hagan con ellos o el plan de nutrición o, ¿verdad? Lo que ustedes manejen en ese sentido va a ser demasiado importante porque van a comprender que no pueden, como yo decía hace un rato, no pueden simplemente recetarle que deje de comer X cosa o que siga comiendo X cosa o que haga estas prácticas, porque realmente tienen que tener este contexto. En enfermería muchas veces nos hablan de eso desde la perspectiva de es que nosotros no podemos hacer un plan de cuidados con una persona que no sea realista. O sea, tenemos que hacer un plan que sea bastante realista. Ahorita mismo Janine y yo estamos como cursando la parte de adultez sana, entonces digamos que los espacios son bastante laborales, ¿verdad? Y entonces muchos de los ejemplos y mucho de lo que hablamos es eso, como que no podemos decir, o sea, no podemos pensar que una persona no es saludable o no es sana simplemente porque no tiene, por decirlo así, el espacio o el momento o el tiempo para poder realizar ejercicios. O sea, no por eso. Claramente que el ejercicio es un gran apoyo a nivel de salud física e incluso emocional, pero realmente es muy difícil pensar que todas las personas pueden hacer ejercicio. O es muy difícil pensar que el ejercicio es parte de una persona que es saludable y que todos los que no hacemos ejercicio somos no saludables. O que los que sí hacemos ejercicio somos full saludables, porque realmente eso no es así. Por ejemplo, parte de los determinantes de la salud, de los que se hablaba un poco, que tiene esta organización, influye, bueno, en cuanto a las categorías. Tenemos que dos grandes categorías que influyen en nuestra salud son lo que es el comportamiento individual y las circunstancias sociales. Entonces, ya tenemos en cuenta un poco ahí, ¿verdad? Haciendo como la relación con lo que decía Dana, y Janine, de hecho, que hay que ver las relaciones de las personas en cuanto a las circunstancias sociales. Para hablar de salud hay que ver con quién convive la persona, cómo están sus relaciones, como decía Janine, porque todo esto va a influir en cómo sea su proceso de, no sé, de salud, de enfermedad, que de hecho vamos a hablar un poco más sobre lo que es salud y enfermedad en un ratito. Pero sí, o sea, ver este tema de la persona como tal, de su identidad, de su edad, de su estado o ciclo de vida,
también el tema de sí, cómo se relaciona con sus amistades, si tiene pareja, cómo se relaciona con su pareja. Lamentablemente, en muchos países, desde que una persona nace, y si nace como una persona hombre, como una persona mujer, digamos, como genitales, lo que son masculinos o femeninos, ya eso va a influir demasiado. No sé si Janine quiere ampliar un poquito de eso, que lo hemos visto en clases mucho. Sí, claro, digamos, en realidad, bueno, desde un inicio sabemos cuáles son las ventajas, por decirlo así, o desventajas que tenemos ya sea por nacer como mujer o las ventajas que tenemos por, bueno, los que nacen como hombres, ¿verdad? Porque no es lo mismo yo nacer en una casa de clase baja, ¿verdad? Que tengo que cocinar, que tengo que cuidar a mis hermanos, ¿verdad? O sea, que mi rol, ¿verdad? Entonces ya entramos ahí como en lo que son temas de rol, ya eso depende más como del país, por supuesto, de la sociedad, pero es algo que siempre van a estar presentes. Entonces ya mi rol me afecta a cómo yo me desempeño como persona, ¿verdad? Entonces, que no sé, tengo 15 años y tengo que llegar del cole a hacer comida, a lavarle la ropa a mis hermanos porque mi mamá llega a las 10 de la noche, ¿verdad? Que ya hablamos, no sé, de hogares monoparentales, que ya es otro tema, ¿verdad? Que se agrega, que se ve muchísimo decir soy hombre, entonces igual a los 15 años salgo a las 2 del cole, pero tengo que irme con mi papá a la finca a trabajar, ¿verdad? Entonces, son tristemente inequidades que encontramos el día a día, que bueno, inclusive nosotros en enfermería lo vemos, tal vez no lo hemos abarcado tanto, pero bueno, nuestra generación tiene que son 7 hombres. Sí. Y somos una Siete, creo que generación. somos como Sí, creo que somos como 7 u 8 y realmente es bastante rudo porque muchas veces esa parte de enfermería también es parte de lo que se está como haciendo más integral, o sea, salir como de esos estándares o lo que decía la sociedad. Y yo creo que eso es algo con lo que hay que romper mucho los profesionales que estamos en la salud y realmente muchos otros profesionales, ¿verdad?, de otras áreas en la actualidad, que es eso, el romper con esos estereotipos de antes, el ver la salud de una forma más integral, el ver a la persona de una forma más integral, no verlos quizás como un número. O sea, yo sé que quizás a nivel de muchos espacios laborales es difícil tener el espacio y el tiempo como para tener a una persona en su profundidad, pero creo que lo más que podemos hacer nosotros desde profesionales de salud, o bueno, algo que yo sí comparto mucho es el tema de un trato humanizado. O sea, por lo menos, lo mínimo es eso, un trato humanizado que sea bastante consciente sea consciente de este tipo de afectaciones, que la persona no tiene ni siquiera la culpa, que son los determinantes sociales, que vienen de la sociedad como tal, que vienen de cosas muy antiguas, que se siguen repitiendo, que se siguen sí, repitiendo y se siguen, por decirlo así, muchas personas lo siguen compartiendo, esas ideas, y entonces es bastante complicado. O sea, ve el ejemplo que decía Janine, también influye un poco la parte que si venimos de una zona rural o que si venimos de una zona urbana, ¿verdad? ¿Qué tantos recursos tenemos? El estudio que tuvieron incluso nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, claramente. Una persona que viene de una familia de donde el abuelo fue presidente, quizás, no va a tener la misma salud que tiene una persona que viene de donde el abuelo solo tenía una finca en una zona súper rural, ¿verdad? Y eso realmente es difícil de juzgarle porque realmente son los mismos determinantes sociales. Entonces, algo que quizás a mí me gusta mucho es como adaptar ese cuidado que damos, adaptar a lo que tenemos en sentido de sí, hacer algo más llevadero. No sé si Dana también en esa parte quiere ampliarlo con la parte de adaptar el plan de nutrición o adaptar la atención que les dan a las personas. Sí, de hecho, algo que estaba pensando desde de lo que usted dijo antes, que fue como que ustedes dan un plan de cuidado realista. Y la verdad, algo que falta mucho a nivel de sociedad es educación nutricional. Ujú. Entonces, en la primera o primeras 2 citas, con un paciente que nunca ha tenido un seguimiento nutricional, es simplemente esa educación nutricional. Entonces, uno realmente no puede entregar un plan de alimentos porque esa persona ni siquiera lo va a entender. Entonces, es trabajar metas. Si esa persona, no sé, come demasiado azúcar o no sé qué, básicamente es, ok, intentamos disminuir el consumo de gaseosas o el mejorar el consumo de frutas y vegetales
esta cantidad al día y cosas muy, muy básicas y ver también de qué tan motivado está la persona o qué tan dispuesto o qué tan accesible es mejorar esa alimentación, ¿verdad? Porque como usted dijo, si una persona que vive en un ámbito rural o que trabaja todo el día en una finca, tal vez no tiene la posibilidad de hidratarse bien porque está afuera todo el día bajo el sol y obvio de que va a estar deshidratado y por más que uno intenta, tenga la botellita ahí, lo rellena cada hora o 2 horas, no, ¿verdad? Entonces sí es de conocer muy bien a la persona y de que sea lo más realista ese plan, digamos, tratar de adecuarlo lo mejor posible. Sí, en realidad, Creo que eso es muy importante, sí. sí, Dale, Janine. que lo que uno siempre trata de hacer, porque como decíamos, jamás en la vida le vamos a decir a alguien que pasa sentado todo el día trabajando en una oficina que, bueno, que haga su comida, ¿verdad? Que haga su planeamiento semanal de todo lo que va a comer súper bien. Tras de eso, que vaya a hacer mínimo 1 hora de ejercicio al gym, ¿verdad? Y que cuide su salud mental y que duerma 8 horas. Es simplemente imposible. O sea, Ujú. tal vez unas personas sí se pueden dar el lujo de eso, ¿verdad? Como hablábamos. O sea, y como decíamos también, no le puedo dar un plan nutricional a alguien que no va a entender, que si le hablo de gramos no me va a entender, o sea, que lo voy a poner a comprar una pesa, pero no, ya es un gasto extra que tal vez no puede incurrir. A alguien ya tal vez con una educación superior, ¿verdad? Que yo le diga, ok, son 100 gramos de arroz o así, digamos, obviamente es diferente y en realidad los determinantes son como triste, ¿verdad? Para uno de salud, porque a uno le gustaría que todo el mundo estuviera bien, que, bueno, nosotros veíamos en las escuelas que hemos ido, que las profes nos decían, o sea, chiquillos, vean quién es la población que tenemos aquí, o sea, íbamos a escuelas con niños con discapacidades y ¿qué era lo que se veían? Madres solteras con niños con discapacidad era lo que se veía. O sea, y en zonas de pobreza, entonces como, qué duro porque cómo abarcamos esto, ok, que la chiquita no está comiendo, pero no le podemos hacer, bueno, nosotros no hacemos planes nutricionales, damos recomendaciones, pero no sé, que empiece a comprar uvas, ¿verdad? Cuando no tiene los medios. Entonces, ahí vemos como qué duro, ¿verdad? Porque la gente, bueno, sin estudios, primero que todo, madres solteras, de bajos recursos, con niños con discapacidad, ¿verdad? O sea, ya se sigue como esa cadena de cómo salgo adelante. O sea, era mínima la cantidad de gente que teníamos que era así como una pareja, papá, mamá, ¿verdad? Hablemos heterocentrista, ¿verdad? Con un chiquito con discapacidad. Y claro que se ven las diferencias. Así es que la chiquita la llevamos con un nutricionista también y con un psicólogo para que trabajemos todo. O gente que es como, no, es que, o sea, no tengo los medios, yo tengo que llevármela a trabajar porque no la puedo dejar con nadie. Y sí, es una estadística. Es algo que vemos siempre en Costa Rica y que vamos a seguir viendo. Sí, y de hecho, bueno, una pregunta, porque yo no estuve en esa práctica. ¿Hay alguna relación entre, digamos, mujeres de bajos recursos que tal vez tienen como, que son más propensas a tener hijos con discapacidad? Ya que ustedes dijeron como que se veía mucho eso, como que hijos con discapacidad y sí. Sí. Bueno, en relación a eso, yo sí quisiera comentar que claramente si una mujer sin, digamos, un recurso socioeconómico bastante establecido y em, digamos que es una persona que viene sí, de un historial ahí medio difícil a nivel socioeconómico, a nivel socio, incluso lo que es su cultura, de dónde viene la zona, si es urbana, si es rural. Claramente que todo este tipo de cosas, digamos, la entrada económica va a determinar muchísimo cómo llegue a ser primero su educación a nivel de salud sexual y reproductiva. O sea, realmente creo que la parte económica va a ayudarle muchísimo a una familia a tener como estudio y el estudio
O sea, lamentablemente, a pesar de que existen los centros de estudio público y demás, igual es difícil. O sea, no todas las personas tienen la posibilidad de llevar un estudio, bueno, después de la secundaria, ¿verdad? Lo que son estudios superiores. Y eso es por un mismo problema de que quizás no están los recursos para tener a tantas personas estudiando y demás. Entonces, desde ahí uno puede empezar a ver como, ok, si esta persona no tuvo ese estudio, quizás en lo que es salud sexual, entonces no tenía como los medios de protección y luego de ahí, digamos, lo que son factores también, pensar que la protección a nivel de relaciones sexuales no solo va el tema de un embarazo, ¿verdad? Sino que también va por el tema de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es un riesgo el hecho de que los determinantes sociales de la salud influyan tantísimo en la persona. Pero bueno, volviendo a lo del caso de las mamás, quizás que es una relación o familia monoparental, ¿verdad? De solo ella. Imagínese que es difícil pensar en eso porque quizás no tuvo un buen control prenatal, quizás no tuvo los recursos para llevar un buen control a nivel de una clínica, un hospital, quizás no tuvo los recursos, tipo, dígase tiempo, dígase espacio, dígase momentos del día para ir a hacerse los exámenes, los tamizajes adecuados, los ultrasonidos. Y realmente eso es un tema que también nos han estado nos han estado bombardeando muchísimo a Janine y a mí, porque ahorita estamos con esta población donde vamos a ver muchas personas con un embarazo, ¿verdad? O de manera gestacional. Entonces es muy interesante ver qué tanto influye una buena alimentación, por ejemplo. O sea, todo lo que son vitaminas, minerales, el ácido fólico, el hierro. O sea, qué tanto influye que la mamá no tenga tanto estrés en el embarazo, o sea, para el bebé y los niveles de cortisol, por ejemplo. Yo me estaba leyendo un libro que era muy interesante, no sé si ustedes lo conocen, el que es, ay, se me olvidó el nombre, ya ahorita se los digo. Pero bueno, el libro es muy bueno en relación de ver eso, o sea, ver que el historial de mi mamá, el historial incluso de mi abuela, influye muchísimo en mí, ¿verdad? Por el tema de los niveles de cortisol y a nivel genético. O sea, hay cosas que desde mi mamá ya vienen como por decirlo así, un poco adaptándome a mí, a donde voy a nacer. Entonces, digamos, si es una mamá que viene de un contexto donde tiene un trabajo demasiado pesado, donde ella está sola a nivel de pareja y todo esto, ella va a tener demasiado estrés y ella va a tener como, ya este estrés se va a transmitir a lo que es el niño, por el tema de que viene para un entorno donde tiene que ver cómo se sobrevive en ese sentido, ¿verdad? Y es muy difícil que a nivel de hijos con discapacidad influya tanto el tener una atención prenatal o el tener un adecuado seguimiento de ultrasonidos y demás, ¿verdad? Creo que va por ahí. Sí, en realidad, bueno, y ahí entonces como, ok, entonces ¿en qué está fallando el sistema de salud? ¿Verdad? Porque, ¿qué estamos haciendo nosotros como Costa Rica de que estas madres no puedan tener su atención? Pero, o sea, sí, sabemos que el sistema de salud está súper saturado y todo. Sin embargo, para darles un poco de información, la caja atiende a toda madre que esté embarazada. O sea, no importa si usted es migrante, si no tiene papeles, si no paga el seguro, o sea, usted sí o sí va a ser atendida por la caja de manera gratuita. Y eso nos explicaban en unas clases pasadas de que muchas madres migrantes sin papeles no quieren ir porque dicen, que me van a deportar, o sea, no me puedo ir del país. Pero eso es como una como misinformación que hay, porque sí, sí va a ser atendida, se le van a dar todos los cuidados, pero llegamos a lo mismo. Si no puedo ir, porque, o sea, sí o sí tengo que trabajar, no puedo tomar medidas libres, que no puedo tener la alimentación adecuada. Entonces es como el mismo círculo de que por, bueno, tal vez la educación, no sabemos, condiciones sociales, de que no puedo atender simplemente a estas consultas, ¿verdad? O como les dije, que tengo miedo de que me deporten, que claro, es un miedo real, o sea, tengo que trabajar aquí en Costa Rica sí o sí. Y en cuanto a las ITS, también es muy común. Bueno, estamos viendo que, ok, sí, en las instituciones públicas tal vez que se da salud sexual, pero sabemos que bueno, el sector de educación también está un poco eficiente y que han tratado de quitar, hasta quitar el programa. Y yo creo que desde enfermería nos enojamos un montón porque es como es algo esencial para la juventud, o sea, saber qué es, por qué me tengo que proteger y Ujú. ya sea por cuestiones religiosas o sus puntos de vista, que es como, no, es que usted está incitando a mi hijo a que tenga prácticas sexuales.
¿verdad? Y no es, ese tampoco es el punto. Entonces volvemos como a lo mismo, de que se repiten los patrones, de que la gente por educación, porque no sabemos, eh, caemos en prácticas que no van dirigidas, digamos, a la salud. Ujú. Sí, creo que es muy importante rescatar que, bueno, ahora que estamos hablando un poco de determinantes sociales de la salud, bueno, el factor de la genética se considera como un macrodeterminante, o sea que realmente sí va a ser muy importante en cómo influye una persona. Por eso esta parte de, desde que dos personas tienen como bueno, van a tener un bebé, por decirlo así, ya desde ahí los genes de lo que es el padre y la madre van a tener una gran influencia en cómo se desarrolla ese niño, ¿verdad? Pero no solo eso, también hablamos de que importa el tema del conocimiento y el alfabetismo médico, o sea, que eso también es otro macro determinante desde el cuidado médico. Entonces es un poco como para ir enlazando esto de los macro determinantes. Ahora estamos hablando un poco también, o bueno, me gustaría a mí rescatar que muchas veces otro macro determinante es el ambiente físico. O sea, el hecho de que una persona viva en una zona donde hay un montón de, bueno, vámonos a la zona urbana, claramente, lo que es la ecología del aire en una zona urbana va a ser muy diferente a la ecología del aire en una zona rural. O sea, el tema de la contaminación y todos los aires y demás va a influir. O sea, la exposición a la contaminación, o sea, la contaminación, la calidad del agua, la contaminación ambiental, la sónica, todo esto, ¿verdad? Y la ubicación, porque otra vez, volviendo a lo mismo, es muy difícil hablar de una persona que vive en una zona indígena que no va a tener los mismos recursos en un embarazo a una persona que vive en una zona urbana. Y eso es un poco las dificultades, creo que para los profesionales, en intentar ver a todos como uno, ¿verdad? Y que realmente nadie es igual a nadie, nadie viene del mismo contexto. Y me gusta mucho ese ejemplo de las personas indígenas porque también ahí entra un gran impacto cultural. O sea, las personas de poblaciones, de comunidades indígenas tienen un gran, o sea, otra cultura en relación a su socialización, en relación a su atención médica, en relación a su atención espiritual, o sea, y todo eso a veces pecamos de no conocerlo, ¿verdad? Por eso siempre hay que tener mucha, o bueno, estar muy sensibilizados con todo eso, porque al fin y al cabo, sí, es algo cultural, es algo muy válido para ellos y hay que respetarlo a nivel de todo eso, ¿verdad? Como decía Janine, podemos dar recomendaciones desde nuestras áreas, Dana también desde sus áreas, pero cuando es algo cultural es tan difícil. No sé si Dana tiene un caso ahí que nos quiera comentar de algo cultural. Y ahí, bueno, iba a tocar un poco de la seguridad alimentaria, que también influye eso con las personas las indígenas, que igual a nivel nutricional, digamos, ellos pueden padecer de muchas enfermedades, ¿verdad? Porque a nivel nutricional, ¿verdad? Comen lo que tienen, ¿verdad? Lo que pueden tener, no tienen un supermercado donde van y compran, entonces sí pueden tener, por ejemplo, deficiencias de hierro o cosas así de anemia, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero no podemos entrar y decir, bueno, vamos a darles esto y esto de comer. No. Nosotros tenemos que entrar, ver cómo es la alimentación y, y la verdad, acomodarnos a como ellos comen, ¿verdad? O también eso de que comen donde ellos viven, ¿verdad? Tienen la fogata ahí adentro. Y eso, por el humo, malísimo, Sí. ¿verdad? Entonces, no podemos entrar y decir, no, vamos a entrar y poner una cocina, ¿verdad? Una cocina eléctrica y no sé qué, no, ¿verdad? Entonces es de ir y adaptar y ver cómo es que ellos viven. Y con respecto un poco de eso del ambiente, bueno, la seguridad alimentaria es básicamente que las personas tengan acceso a alimentos nutritivos, sanos, am, la mayoría, dependiendo donde uno vive, no puede tener eso, ¿verdad? Y hay muchos estudios que ven una relación de baja seguridad alimentaria y mayor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, también obesidad y así.
Entonces, sí es un punto súper importante y creo que no se habla lo suficiente, ¿verdad? Creo que se enfoca más en como esa parte del contexto como conductual, de que no, es que usted no hace suficiente ejercicio, es que usted no hace esto y no, digamos, no se le da la importancia a esos otros determinantes que hemos estado hablando. Entonces, sí. Sí, creo que eso de los determinantes, sí, siempre va a influir, o sea, realmente siempre va a influir en la ciudad, en la calidad, digamos, de la salud de la persona. Volviendo a lo mismo, también va a influir en la salud de la persona y en cómo es la salud de la persona. No sé, ya creo que Janine iba a decir algo de lo edad, ¿no? No, no, o sea que en realidad sí es un tema súper interesante porque, o sea, no solo hablamos como usted dice, es que usted no hace esto, es que usted no hace esto, pero regresando a lo del tema de las personas indígenas, y ya hablamos de algo de, no sé, manipulación de alimentos, que obviamente, no sé, comprar carne aquí en el súper es diferente a que ellos, ok, tengan sus animales y que ellos procesen la misma carne, ¿verdad? O sea, ya es un proceso diferente. ¿Cómo se alimentan esos animales? No, obviamente no, no sé, no van a tener el mismo concentrado que se les da a estas megafábricas, ¿verdad? Entonces, o sea, sigue siendo como esa bola de nieve que sigue avanzando, que toca muchos temas de diferentes, que ahí ya hablamos nutrición, que hablamos que la cultura, que ya están en un lugar aislado, que la educación, ¿verdad? El acceso a la educación, acceso a la salud. Ok, tengo que caminar, nosotros nos contaban no sé, o sea, mujeres que tenían que caminar como 5 horas en medio de la selva casi para poder llegar al centro de salud más cercano. O sea, simplemente es irreal. Para ir haciendo como un poco el cierre, los de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, ellos comentan que en no todos los casos es posible lograr un estado de salud completo o absoluto, porque como ya vimos, es simplemente imposible. Aunque yo diga, ok, sí, vengo de una cuna de oro, lo que llaman, tengo todos los accesos, fui a psicóloga, nutricionista, no sé, consultas todos los años, todos los meses, simplemente es irreal, porque hablamos de genética, ok, sí, usted fue a todo esto, pero si en su familia ya padecen de diabetes, usted puede padecer de diabetes, haga lo que haga, ¿verdad? O sea, puede prevenirlo hasta cierto punto, pero puede que pase. O hablamos de que, ok, sí, usted vive en la ciudad y se viene un terremoto, ¿verdad? O sea, hay que, ya los problemas de salud se disparan y es algo que se sale de sus manos. O sea, es imposible que una persona esté bien en todo momento. Y si usted está bien en todo momento, mis felicitaciones porque es algo muy difícil. O sea, algo siempre va a estar pasando en la gente, digamos, ya sea a su alrededor de que, ay, mi hermana se peleó con el novio, ya eso me afecta a mí, porque el ambiente es diferente al que había, de Ujú. que me despidieron del trabajo, ¿verdad? O sea, algo que se salió de mis manos, de que hubieron recortes de personal, porque ya no hay plata, lo que sea, ya me afecta a mí y a mi salud. Entonces sí, o sea, es como imposible de que toda persona esté bien, pero es simplemente tomar decisiones a ese bienestar, ok, sí, mi familia es propensa a la diabetes, ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? ¿Qué puedo hacer yo para prevenir, aunque sea unos años, aplazarlo unos años para no tener diabetes tan pronto, no sé, a los 20 años, aplazarlo a los 40 años? No sé. Y no, estamos viendo que la verdad tener salud es bastante complicado a nivel de todos estos factores y determinantes. Yo creo que hay que quedarnos con esto, de que la salud sí va a ser algo muy individual. O sea, realmente el estado de salud va a depender de los recursos que tengamos, de la cultura que tengamos y en sí de los macro determinantes, ¿verdad? Lo que eran las circunstancias sociales, el comportamiento individual también de la persona, el ambiente la parte médica, ¿verdad? El cuidado médico y de otras áreas de la salud y la genética y la biología. O sea, hay que tener en cuenta todo eso cuando queramos hablar de salud de una persona, ya sea que una persona es saludable o no es saludable. Y qué tan duros vamos a ser con ese criterio, ¿verdad? Que estamos teniendo. Em, Aparte de eso, creo que es importante rescatar que siempre, o sea, hay que ver todo esto, ¿verdad? A fondo. Sí. Sí, totalmente. Creo que también la educación, ¿verdad? Creo que tanto a nivel individual de cada persona, tratar de educarse, creo que hay mucha información, pero también información certera, ¿verdad? No solamente TikTok, ah, Ujú. que sí existe y que también
di la ayuda que puede dar un Estado, ¿verdad? Ellos no pueden garantizar que toda la población esté completamente sana, porque ya vimos que di, es imposible, básicamente, pero di, de tratar de mejorar esas condiciones, de promover la salud, de también dar el acceso, ¿verdad? A todo del cuidado de enfermería, bueno, médico en general, nutrición, psicología, así, de esa manera tratar de ayudar. Entonces sí, bueno, este es el final del primer episodio de Salud por el Bienestar. Esperamos que les haya gustado. En los próximos capítulos vamos a estar hablando más como temas específicos, ya sea de Nutri o de salud mental, diabetes, enfermedades. Entonces, si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y nos vemos. Chao, chao. Luego. Hasta luego.